Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Ya tuvimos hoy el reporte del CPI, inflación aumentó un 1.3, colocándonos en total para inflación anual de un 9.1%. Y si esto se mantiene así, parecería que la inflación no se detiene. Y esto, el mercado, pues era algo que sí estaba considerando hasta cierto punto, pero salió más alto. La expectativa que tenía Wall Street en general era un 1.1% y obtuvimos un 1.3%. Algo muy similar a la vez anterior, en donde podríamos empezar a ver un patrón de cómo se equivoca el mercado en general, al menos Wall Street, con su expectativa de estos promedios, puesto que la vez anterior era 0.7 y obtuvimos un 1, un aumento de un 0.3 más de lo esperado. El mercado estuvo a la baja inmediatamente después de tener estos reportes. Una vez que abrió el mercado estuvo a la baja para después recuperarse. Todavía podemos ver que no ha afectado tanto como la vez pasada. La vez pasada sí fue esta caída inmediatamente. Creo que esta vez el mercado está considerando otros factores como que el petróleo ha disminuido. Y sí, lo que vimos en el CPI, lo que vimos en los reportes, es que de igual manera los puntos más altos vienen siendo todavía lo que junio, el mes anterior, que es lo que tuvimos de este reporte, consideran que los puntos más altos son esos sectores: gasolina, energía, petróleo. Vemos otros sectores también que han aumentado, principalmente como vehículos usados, pero energía viene siendo el más fuerte de todos. Entonces, en mi opinión, considero que tal vez no hemos tenido todavía una caída fuerte del mercado de la misma manera, similar a la anterior, en donde aún así el reporte no cumplió las expectativas, puesto que el mercado puede estar considerando que petróleo ha estado disminuyendo y en el sector de energía y commodities han estado cayendo en los últimos meses, para decir que tal vez en julio esta vez sí va a cumplirse el CPI. Cosa que sí sabíamos que petróleo empezó a disminuir únicamente hasta finales de junio. Ahora, aún así, si vemos la gráfica de petróleo, no tenemos por qué considerar que va a detenerse del todo. Hemos tenido una tendencia alcista desde el 2020. Entonces, aunque ha disminuido en los últimos días, vemos que estamos en una etapa de lateralización que fácilmente podría ser acumulación para continuar, o sí, en el mejor de los casos, una distribución para traernos a precios aún más bajos. Lo que sí vemos es que todavía las personas siguen acumulando dólares, no quieren entrar a mercados, no quieren inclusive colocarlos en menos sector riesgo, no quieren colocarlos tal vez en compras. Aún así, la Reserva Federal lo que quiere con las tasas de interés, que ahora con esta última noticia es probable que definitivamente sean 75 puntos base, y podemos ver en el consenso que de hecho se está considerando un aumento de 75 puntos con un 74% de consenso en que el aumento serían 75 puntos base. Entonces el mercado de cierta manera ha logrado incluir esto en el precio. Los mercados realmente son eficientes en cuanto se trata de adelantarse a las malas noticias, y ellos, el mercado, nosotros, el mundo, está considerando entonces que esto podría ser un precio justo considerando factores como petróleo. No vamos a tener un rally fuerte, puesto que las noticias no mejoraron, pero la caída no fue fuerte, puesto que no fueron tan graves como la vez anterior, considerando commodities que todavía estaban subiendo. Lo que sí vemos es que en el caso de Nasdaq, después de haber roto la línea de tendencia bajista, la está utilizando ahora como soporte. También este soporte anterior en los 280. En mi caso no voy a estar comprando por acá nada, ni acciones, ni estar acumulando para un trade. De manera similar para Bitcoin tampoco planeo estar realizando compras. Todavía nos mantenemos en estos puntos, en donde sí ya realicé compras anteriormente cerca de los 19,000, pero sí me gustaría ver un poco de movimiento, ya sea a una zona a la alza para tradear, que sería muy probable tener un relief rally eventualmente, puesto que eventualmente llegarán, lo que no sabemos es cuándo, y es muy probable que si nos acerquemos a puntos ya sea cerca de los 25,000, cada vez nos acercamos más a la línea promedio que viene a la baja de los 100 periodos, y también podríamos llegar hasta los 28,000, que es el soporte anterior, que ahora sería una resistencia. Y si rompemos a la baja, que podemos ir acumulando diferentes probabilidades de por qué esto podría darse también, no solo por lo macro, general, mundial, inflación,
en total, sino también por posibilidades de Mt. Gox, que dentro de unas semanas van a estar liberando aproximadamente 3.000 millones de dólares equivalentes en Bitcoin del hackeo que se dio, por si no lo recuerdan, hace muchísimos años, específicamente en el 2011, donde muchas personas perdieron su Bitcoin. Entonces, un total de 137.000 liberados al mercado y esperan liberarlos nuevamente al mercado. Eso podría afectar, puesto que si las personas deciden tomar ganancias después de años de no tener Bitcoin, es una toma enorme de ganancias, venta grande de Bitcoin que podría traer los precios aún más abajo. Algo similar como lo que tuvimos en la etapa de Terra Luna, que fue cuando caímos esta vez un total desde el rompimiento del soporte un 30%, trayéndonos hasta los 19.000. Bueno, el punto más bajo fueron los 17.000, pero podríamos tener una caída similar en donde se considera que si todo el mundo estuviese vendiendo, las cantidades serían cerca de los 12.000, inclusive 10.000. Ahora, eso es difícil de medir porque no necesariamente todo el mundo vendería. Muchas de estas personas que poseen Bitcoin desde hace tantos años, bueno, no los poseían, pero ahora los poseen de vuelta, probablemente entienden que no son los mejores puntos de venta. Y si no lo han tenido durante tanto tiempo, hay dos mentalidades. Si no lo han tenido durante tanto tiempo, puede ser que deseen este dinero ya y lo van a vender y no quieren más Bitcoin, o pueden sostenerlo un rato más puesto que lo han hecho por muchos años. Entonces es algo muy difícil de medir. Hay por diferentes sectores personas, como en el caso, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, mencionó que esto lo considera simplemente pánico que se está agregando al mercado y que tendría que ser una mentalidad muy newcomer, personas que únicamente acaban de ingresar a Bitcoin para que algo así suceda. Entonces, bueno, por ambos lados, y también vemos otras personas mencionando que esto no debería generar pánico, pero no está de más tenerlo en cuenta. Más si se combinan con otros factores macroeconómicos. Por eso es importante entender que existen varios puntos de compra y durante un mercado bajista el fondo es imposible conocerlo, pero en puntos importantes donde empezamos a ver retrocesos de más de un 60%, que actualmente llevamos un 74%, existe la posibilidad de tener un 80%, y si lo tenemos es bueno aprovecharlo, tener capital. Y nuevamente lo hemos visto a nivel mundial, las personas lo que están acumulando en este momento son dólares y el DXY se mantiene a la alza. Por eso, siempre y cuando uno tenga una estrategia en donde no esté gastando todo el capital inmediatamente y lo va acumulando en diferentes puntos, eventualmente salimos de estas etapas y otra vez vamos a estar en una etapa de lateralización, de acumulación. Por eso no es necesario apresurarse a comprarlo todo inmediatamente, tanto para acciones, tanto como para criptomonedas. Por otro lado, hablando de ARK Invest, muy similar a lo que viene siendo criptomonedas, el sector de innovación que ha estado nuevamente en pisos desde el 2018, pandémicos en el 2020 y actualmente nuevamente ha generado un doble piso en esta zona. Se venía acercando a una resistencia importante para sobrepasar los $47, en donde sí estaría dando señales importantes alcistas de una recuperación después de haber roto esta línea de tendencia. Hemos visto a Cathie Wood mencionar que esto no es únicamente una fuerte inflación, sino que nos acercamos a una deflación, que vendría siendo una etapa, una espiral, que por diferentes datos que ella menciona, que ya nos encontramos en una recesión, y lo podemos ver en los análisis, los reportes del Banco de Atlanta, la Reserva Federal de Atlanta, en donde podemos ver que el GDP, o sea, el Producto Interno Bruto, se espera que sea negativo. Ya tuvimos un trimestre negativo, se confirma ahora a finales de este julio, teniendo ya los datos oficiales, pero estos reportes nos indican que este siguiente trimestre también sería negativo, rondando un crecimiento negativo de un 2%. También tomando datos de la curva del tesoro de los 10 años, que se encuentra actualmente negativa, y es algo histórico que usualmente nos indican etapas de recesión. Pues claramente muchos indicadores apuntan a que estamos en una recesión y que la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos simplemente no ha querido pues confirmarla. Parte de su retórica es algo que probablemente nosotros y el mercado en general, las personas, nunca vamos a poder escucharlos decir hasta que ya se confirme, puesto que quieren evitar pánico. También tienen intereses políticos, no quieren dañar la presidencia actual en la que se encuentra Biden, y quieren evitar pánico en general.
pero sí podemos ver muchos datos que nos indican que estamos en una recesión y mucho lo que nos importa ahora es ver qué estilo de recesión sería. Pero según Cathie Wood, estos problemas que tenemos de inflación, que actualmente ya podemos confirmar que estamos en 9 de inflación, simplemente no se ha actualizado aquí la gráfica, pero estos son puntos y como pueden ver históricos que no tenemos desde los 70s, no estábamos en puntos tan altos. Lo más similar fueron los 90s y en el 2008 la recesión anterior. Esta es una recesión distinta, puesto que los factores son distintos, pero aún así una recesión. Considera entonces Cathie Wood que si la Reserva Federal sigue aumentando las tasas de interés en la medida que lo continúa haciendo, no únicamente no va a lograr controlar la inflación, puesto que dependen muchos otros factores, Rusia, Ucrania también, sino que nos apresuraría a una deflación eventualmente, puesto que el Producto Interno Bruto seguiría disminuyendo, los precios comenzarían a disminuir, puesto que las compañías tienen que bajar precios si quieren mantenerse a flote, en ese caso, haciendo una espiral que básicamente se da de manera muy rápida. Esto es una teoría de ella, no digo que vaya a suceder o no, pero sí ha sucedido en el pasado. Entonces las compañías bajan precios, las personas esperan, puesto que los precios empiezan a caer muy rápido. Normalmente que los precios bajen es algo bueno, más cuando tenemos alta inflación, pero si los precios bajan muy rápido, las personas no necesariamente compran, sino que esperan a ver a cuándo es que dejan de caer los precios, algo similar como cuando la bolsa cae, y esperan a ver cuál es ese fondo. Y después las compañías siguen bajando precios, haciendo también que se queden con alto inventario, y ese alto inventario no vuelven a comprar nuevo, puesto que ya tienen. Las compañías manufactureras tienen que despedir personas, puesto que ya no están vendiendo inventario nuevo, y empieza una espiral en donde las personas pierden empleos, tampoco quieren seguir comprando porque ahora ya no tienen empleo, y todo se hace un ciclo que resetea básicamente economías, y esto ha pasado históricamente y pasa varias veces. No digo que tenga razón o no, es una teoría interesante. Eso sí, menciona ella que esto sería algo positivo para la bolsa porque forzaría inmediatamente a la Reserva Federal a cambiar y pivotear lo que ha venido haciendo con las tasas de interés y disminuirlas nuevamente. Entonces, mucho de esto de lo que pasa es que la Reserva Federal trabaja con datos antiguos y puede hacer que mientras más continúen aumentando las tasas de interés, realmente terminen rompiendo algo en la economía, y es donde de manera tardía, cuando ya ven que la inflación se ha controlado, puede ser muy tarde porque han quebrado otros factores importantes y puede llevarnos a una deflación muy rápida, que es básicamente lo que es una deflación. Entonces, son temas que quería tocar el día de hoy. El mercado por el momento no tomó tan mal las noticias, pero no hemos visto ese detenimiento en la inflación. La única luz que vemos es petróleo disminuyendo y commodities disminuyendo, y parece ser esto lo que el mercado ha estado tomando en cuenta para no tener una caída similar a la anterior, que las noticias de hecho fueron las mismas, simplemente esta vez cambiaron otras variables. Eso sería lo que quería mencionar el día de hoy. Por el momento estaré a la espera de tener un cambio importante. Nuevamente acá no veo puntos de compra ni puntos de venta. Lo que sí he estado aprovechando es ver el crecimiento en el caso de Apple últimamente, lo cual nos puede dar un indicio, puesto que viene siendo de las acciones con mayor capitalización en el mercado que muchas personas utilizan para invertir de manera segura usualmente, que nos puede dar un indicio de a dónde se puede dirigir el S&P 500 también y otros sectores. Por el momento lo que he hecho es tomar un poco más de ganancias en Apple y espero, eso sí, en un retroceso, ya sea moverlo nuevamente a Apple mismo o a otras acciones que se encuentren aún económicas, en mi opinión, como ETFs de ARK Invest. Nuevamente, todo esto siempre lo menciono adentro de mi academia, por si quieren ingresar y aprender más a fondo, análisis técnico fundamental, aprender todo sobre trading e inversiones paso a paso, con sesiones en vivo. Les dejo ese enlace abajo, les dejo enlaces abajo sobre brokers que utilizo también, información, y todo eso lo pueden encontrar en la descripción de otros temas que les pueda interesar, como el video que les dejo aquí arriba. Recuerden suscribirse y nos veremos en el siguiente video. Chao.